entonces damos oficialmente inicio a este webinar de evaluación de competencias. Un webinar que está previsto desarrollarlo ya desde hace algún tiempo y que bueno, vamos a estar un rato conversando sobre la evaluación de competencias en la nueva propuesta curricular. Es un tema de una gran actualidad, es un tema que estamos viendo hace ya algunos años. Desde el 2016 que tenemos un currículo, estamos proponiendo este enfoque de evaluación de competencias que básicamente rompe un poco la estructura de la manera en que veníamos haciendo la evaluación hasta este momento. Les voy a pedir a los colegas que están conectados que aprovechen vamos a hacer una pequeña pausa y aprovechen esta oportunidad para compartir su video a otros colegas, ¿no? Compártanlo en su página para que puedan tenerlo, visto. Inviten a alguien más a que se una a nuestro video para que llegue a la mayor cantidad de profesores posible. Damos una pausa. Muy bien, ya estamos de regreso. Sería interesante también que sus preguntas, sus comentarios, sus ideas estuvieran comentándolas por acá por nuestra red social y puedan hacernos llegar evidentemente sus comentarios para poderlos compartir en vivo acá con los profesores. Quizás en alguna ocasión pues también estaremos haciendo un webinar dándole espacios, ¿no?, para poder compartir con otros profesores. De repente tendríamos que hacer un enlace con otras redes, pero finalmente terminaríamos dando espacios para que otros desde sus computadoras, desde sus celulares, también puedan interactuar con nosotros a partir de este tipo de espacio que estamos generando. Empecemos entonces. A ver, vamos a comenzar. El tema que nos ocupa, la razón por la cual estamos acá hoy día es, pues hablar sobre la evaluación de competencias dentro del currículo nacional. Esta evaluación de competencias pues tiene una connotación muy muy importante, considerando que nosotros dentro del enfoque por competencias pues tenemos una obligación de desarrollar una evaluación por competencias en el currículo nacional. Lo primero que necesitamos, aclarar dentro de este espacio que estamos utilizando para conversar es que el currículum por competencias está sustentado en una propuesta en una política de Estado que está buscando que los estudiantes, más allá de convertirse en reproductores de contenido, estén enfocados en desarrollar ciertas competencias, ciertas habilidades, ciertas actitudes, evidentemente ciertos contenidos, pero más que para la reproducción de estos contenidos, para la acción. Entonces, si hacemos una rápida mirada al currículo, vamos a poder ver que la propuesta está alrededor de que los estudiantes sepan escribir progresivamente mejor, que sean capaces de resolver problemas de matemática de distinto dominio, de distinto dominio del saber, pero cada vez mejor, que sean capaces de indagar, que sean capaces de emprender, que sean capaces de utilizar adecuadamente las tecnologías, que sean capaces de gestionar su propio aprendizaje, gestionar el espacio en el que se desenvuelven, gestionar sus recursos económicos. O sea, no se trata en esta propuesta que los estudiantes dominen más contenido, sino que logren con ese contenido, con esas actitudes, con esas habilidades, logren hacer más cosas en un compromiso que tiene el país por incrementar la preparación de nuestros estudiantes, lo cual tiene una implicación muy clara en relación a la productividad nacional. O sea, de lo que se trata el enfoque de competencias técnicamente es de crear un grupo de empoderar a la fase productiva, de forma tal que podamos contar con peruanos que estén enfocados en la transformación del país.
Y esa transformación no es una transformación que viene desde la industria, sino que es una transformación que viene desde la revisión de los procesos de conformación de la ciudadanía, de reflexión de los procesos históricos, de emprendimiento para enfrentar nuevas situaciones, de utilización cada vez más adecuada de la tecnología. En fin, lo que queremos es que los peruanos del siglo XXI, los que se enfrenten al los que se enfrenten a este periodo que culmina en el 2021 y que se extiende hacia el 2036, sean cada vez más capaces de poder entender el mundo en el que viven para su transformación, para su reconfiguración con este principio que les comentaba en el webinar anterior, con todos y para el bien de todos. Dicho esta introducción, quiero recordarles que este webinar forma parte de un conjunto de 21 webinars que vamos a desarrollar a lo largo de todo el año 2019 y que tiene una certificación. En este caso, después que termine este webinar, después que conversemos esta hora de espacio, vamos a compartirle en este mismo enlace, vamos a compartirle un link para que ustedes puedan acceder a un examen. Los que aprueben el examen recibirán una constancia de participación por un total de 10 horas pedagógicas, 2 horas presenciales, 8 horas de trabajo semipresencial. Al finalizar el webinar, ustedes van a poder recibir esa constancia y vamos a ir acumulando las diferentes constancias a lo largo del año. Los profesores que puedan asistir a más del 80% de los webinars, que no necesariamente ustedes tienen que verlo ahorita, o sea, como están en el Facebook, pueden acceder a nuestro perfil en nuestra página, pueden ver el webinar y en los comentarios van a encontrarse el enlace para realizar la evaluación. Por tanto, pueden hacer este curso cuando ustedes lo consideren posible. De esta manera, al finalizar el curso, al finalizar el año, ustedes van a poder postular a una certificación de 220 horas por una institución certificada. De esta manera, vamos a poder trabajar durante todo un año en un curso de formación virtual que estamos proponiendo desde la Escuela de Dirección y Gestión. Regresando a nuestro tema, ya si hay alguna pregunta sobre esto, pues les pido que me lo comenten por acá, por los comentarios. Regresando a nuestro tema, pues evidentemente lo primero que necesitamos entender es que nosotros tenemos un compromiso con evaluar estas competencias para la mejora de los aprendizajes. A lo largo de todos estos años he escuchado indistintamente que se han usado diferentes elementos para caracterizar lo que evaluamos, ¿no? Por ejemplo, en el DCN se usaba mucho el concepto de indicadores que eran construidos por los profesores. Luego, después, o sea, un poco más con las rutas de aprendizaje se empezó a hablar de los desempeños y los indicadores de desempeños, y la manera en que se presentaban a veces eran un poco confusas porque se confundía un indicador con un desempeño. Posteriormente se empezó a trabajar el término de indicador de desempeño, de criterio, y ya con la cimentación, ¿no?, a nivel de país del reconocimiento de que lo que estamos nosotros evaluando es las competencias, pues creo que se ha ido reconociendo en los profesores que lo que estamos evaluando es básicamente competencias, y las competencias son pues algunos elementos que no pueden ser visualizados de forma objetiva. Por tanto, necesitamos algunos descriptores, algunas descripciones de cómo esas competencias existen. Y esas descripciones están estipuladas en los programas curriculares de inicial, primaria y secundaria y se reconocen como los desempeños. Los desempeños no están propuestos de forma arbitraria por alguna persona, sino que han sido extraídos, analizados, desagregados de los estándares de evaluación y de los estándares de aprendizaje. Y estos estándares de aprendizaje, ustedes recordarán que se propusieron por el CINEACE desde hace unos 9 a 10 años, ¿no? En el 2010 creo que se abrieron, en el 2012 creo que se abrieron los estándares de aprendizaje, los mapas de progreso, y a partir de esa fecha
pues entonces los profesores contaban con los estándares, y los mapas de progreso eran unas herramientas muy útiles porque tenían no solamente los estándares, los desempeños, sino también contaban con algunos elementos muy concretos de ejemplos de posibles evidencias que los estudiantes podían elaborar y la manera en que se evaluaban dichas evidencias. La verdad, yo le mando un caluroso saludo a todo el equipo de la profesora Peregrina Morgan, a la cual le tengo muchísimo aprecio y una alta admiración, porque el trabajo que hicieron con los perfiles de egreso, con los mapas de progreso y con los estándares de aprendizaje, para mí fue muy significativo. La verdad, no entiendo por qué razón esta iniciativa de los estándares de aprendizaje de los mapas de progreso después no fue alimentada, ¿no? Por el contrario, empezamos a contar con otro instrumento que también era muy valioso, es muy valioso, que son las rutas de aprendizaje. Y a mí me daba mucha gracia porque entrábamos a los colegios a dictar talleres, a hacer acompañamientos, y los profesores nos decían: ahora tenemos que planificar con las rutas de aprendizaje. Y la respuesta era: no, tenemos que seguir planificando con el currículo nacional. Solo que el currículo nacional tenía estos documentos de implementación que eran súper importantes para desarrollar la comprensión de qué es lo que teníamos que enseñar. En resumen, para no hacer este cuento muy largo, nosotros tenemos un compromiso a nivel de país con la evaluación de las competencias. Y claro, las competencias tienen ciertos criterios que son las que nos permiten entenderlas. Estos criterios son los estándares de aprendizaje, que son el referente de cada nivel de logro que están establecidos por cada ciclo, las capacidades y los desempeños. Sin embargo, no pudiéramos decir que los profesores tienen que evaluar estándares, porque los estándares son como niveles, son como escalones, niveles a donde tenemos que llegar con el desempeño de nuestros estudiantes. Los estándares son demasiado abstractos en sí mismos y por eso necesitan los desempeños. Los desempeños están alineados a los estándares y por tanto, cuando se trata de una evaluación por competencias, no es dable, no es posible que podamos decir que podemos establecer evaluación por desempeños, porque evaluar de forma sesgada cada desempeño puede llevarnos a una mirada sesgada de los niveles de logro de los aprendizajes que tienen nuestros estudiantes. De la misma manera en que no es dable que evaluemos por estándares, tampoco es razonable que evaluemos utilizando las capacidades, porque las capacidades en este nuevo currículo no son el concepto clásico de capacidad que tenemos entendido como una especie de sinónimo de las habilidades o de los procedimientos que los estudiantes desarrollan. En el nuevo currículo, y quizás este concepto ha pasado por alto en algunos colegas, en el nuevo currículo la capacidad se reconoce como los diferentes recursos que los estudiantes utilizan para mostrar las competencias. Y cuando buscamos esa aclaración de qué recursos son, el mismo concepto nos dice que los recursos son los conocimientos, ¿sí? Los conocimientos son recursos como parte de las capacidades. Los conocimientos, las habilidades, los procedimientos, las actitudes, las estrategias. Todo esto, el nuevo currículum lo reconoce como capacidades, o dicho de otra forma, como recursos que permiten el desarrollo de la competencia. Aquí hay un tema en el que no me quiero detener, y es que las capacidades no están bien establecidas en el currículum nacional. Porque si bien es cierto que las capacidades son de alguna manera secuenciadas, como ocurre por ejemplo en el caso de comunicación o como ocurre en el caso de ciencias, o sea, el profesor tiene en las capacidades la secuencia didáctica a desarrollar. Si miramos las capacidades del área de ciencias sociales, estas capacidades no son tan secuenciadas, más bien son capacidades que están presentadas de una manera aislada, de una manera poco relacionada. Entonces los profesores de ciencias sociales, cuando desarrollan una clase
considerando una capacidad, un desempeño, técnicamente hablando no están contrariando al enfoque de competencias, aunque sí lo están haciendo, pero técnicamente no, porque las capacidades no tienen interrelación entre ellas. No sucede igual con los profesores de matemática, por ejemplo. Los profesores de matemática tienen capacidades que están muy imbricadas entre sí, de forma tal que cuando tú observas los desempeños, te das cuenta de que un mismo desempeño puede tributar indistintamente a varias capacidades al mismo tiempo, lo cual es completamente comprensible si es que revisamos el concepto de competencia del currículum nacional. En un ratito voy a estar ahí en ese tema del concepto, pero no quiero que se me quede este elemento por mencionar. Entonces, digamos de una manera más clara, si es que nosotros vamos a evaluar dentro de la nueva propuesta curricular, pues el enfoque tendría, o sea, digamos, el propósito nuestro es evaluar las competencias y evaluar las evidencias de aprendizaje, entendiendo que las evidencias de aprendizaje son aquellas producciones, o sea, aquello que nuestros estudiantes hacen, aquellas actuaciones, porque no son solamente los objetos concretos, sino también la forma en que se desempeñan ante determinados retos, ante determinados desafíos. Pero estas producciones y estas actuaciones implican de parte de nuestros estudiantes también el uso de ciertas estrategias que son necesarios evaluar, y justo hay desempeños que hablan sobre el uso de esas estrategias y de las relaciones que establecen entre las producciones y las estrategias seleccionadas. Entonces, estos tres elementos, entiéndase, las producciones de los estudiantes, las estrategias que estos estudiantes utilizan y también las relaciones que los estudiantes elaboran entre las estrategias y los desempeños, perdón, entre las estrategias y las actuaciones, constituyen la evidencia del aprendizaje. Entonces, dicho de una manera muy resumida, los profesores deben recoger evidencia de los estudiantes para evaluar en ellas la competencia. Vamos a ver entonces cuál es la definición de competencia que nos trae el currículo. El currículo nos dice que una competencia es la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico dentro de una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Esta competencia, este concepto está muy claro. Una competencia es la facultad de combinar capacidades. Por tanto, una sesión de aprendizaje no podría entenderse que está formando competencias si es que cuando se presenta la clase, el profesor no está trabajando al mismo tiempo varios desempeños a la vez, lo que significa que le pone a los alumnos un reto suficientemente complejo, suficientemente significativo, que para resolverlo el estudiante no tiene otro remedio, no tiene otra solución que evaluar o conjugar un conjunto de capacidades para resolverlo. Y claro, esta definición de competencia tiene mucho sentido si es que miramos esta escalera que está acá. Si se dan cuenta, cada una de esas escaleras viene siendo un tipo de competencia. Digamos, la competencia roja, la competencia naranja, la competencia amarilla, la competencia verde. Y cada una de esas competencias se van logrando indistintamente, de forma simultánea y progresiva a lo largo de toda la educación básica. Si nosotros agrupamos dentro de esta escalera que acabamos de ver 3 escalones o 2, podemos decir que esos 2 escalones constituyen un ciclo. Pero está claro que la competencia se va a ir desarrollando en el primer escalón hasta ese nivel, en el segundo escalón hasta ese nivel y progresivamente, de manera tal que cada escalón en sí mismo tiene un valor intrínseco, definen el nivel de logro esperado por el estudiante ante cada momento de aprendizaje. Pero no se relaciona, o sea, ese escalón no está flotando en el aire, ese escalón está dentro de una lógica de progreso infinito que comienza en la educación inicial y se extiende hasta el 7º ciclo o hasta el ciclo avanzado planteado por los estándares de aprendizaje. Entonces, revisando nuestro currículo, vamos a ver que, y esta es una definición o es un aporte que nos hace Hattie nos plantea
que si nosotros cuando preparamos nuestra clase pensamos en desempeños aislados que están conectados con contenidos aislados, no nos va a quedar otro remedio que entender que nuestros estudiantes tienen los desempeños logrados, pero los tienen en forma de ladrillos. Y si observamos ladrillos aislados, no podremos saber nunca si el estudiante puede realizar una construcción o solo tendrá un montón de ladrillos. Dicho de otra manera, si cuando preparamos nuestra sesión de aprendizaje evaluamos desempeños aislados, cuando termine la clase podemos decir que el estudiante tiene el desempeño o los desempeños creados, pero no podemos dar fe de que el estudiante tiene la competencia desarrollada. Y de esa manera es una invitación a considerar que los procesos de aprendizaje tienen que relacionar la mayor cantidad de desempeños posible, la mayor cantidad de capacidades posible, porque en la combinación de esas capacidades encontramos entonces el logro de la competencia. Otro de los elementos que vamos a considerar dentro de la evaluación de competencia está el proceso de la planificación inversa. Porque no podemos hablar de evaluación si es que no hablamos de cuál es el enfoque de planificación curricular que estamos usando a nivel de país. Y este enfoque lo ha definido muy claramente Jake McTighe y Grant Wiggins, que son profesores que trabajan en una editorial en Estados Unidos. Estos profesores han planteado la teoría del backward design o planificación inversa para determinar que cuando enseñamos competencias, lo que necesitamos tener claro como maestros es que el primer proceso de la planificación de la clase no es ver qué contenidos voy a movilizar o qué estrategias voy a utilizar para que los alumnos organicen el contenido. El backward design o la planificación inversa nos dice que la primera etapa siempre es identificar cuáles son los resultados del aprendizaje, o sea, cuál es el nivel de logro que yo quiero encontrar en mis estudiantes, cuál es esa competencia, cuáles son los estándares, cuál es el desempeño que yo quiero ver en mi estudiante. Y a partir de esa identificación de los desempeños, entonces yo pienso como maestro en una situación significativa cuyo reto, cuyo desafío me permita movilizar esa competencia, esos desempeños en el nivel esperado. Por ejemplo, si yo estoy buscando contratar a una persona para atender a un restaurante, ¿no?, para que pueda servir las mesas, lo primero que yo pienso no es en cómo se debe llamar esta persona, ni en cuál debe ser su estatura, ni tampoco pienso en qué conocimientos de atención al cliente debería tener esta persona. Lo primero que yo pienso es de qué tamaño es mi restaurante, qué tipo de clientes van a venir, cuáles son las mesas que yo voy a atender, porque si voy a atender 20 mesas, necesito una persona dinámica, ágil, con agilidad mental para hacer los cálculos, para recordar las órdenes. Entonces puede llegar el mejor mozo del mundo, con el mejor cartón del mundo, y no tener agilidad, y lamentablemente no necesariamente lo contrataría. En el segundo momento, dentro de la planificación inversa, una vez que ya yo he definido cuáles son las competencias, cuáles son los niveles esperados de logro, voy a determinar cuál es mi evidencia aceptable. Porque claro, si yo estoy contratando a una persona para que atienda un restaurante, mi evidencia aceptable es que atienda todas las mesas excelentemente bien, que los clientes sientan satisfacción cuando esta persona los trata, que haya un buen cobro de los alimentos, que los alimentos lleguen a la mesa en el momento oportuno. Eso es mi deseo, pero ¿ese es mi estándar deseable o podré tolerar alguna que otra negligencia o, digamos, competencia no lograda en determinado profesional? Entonces, si es que yo puedo tolerar cierta, competencia no lograda, pues entonces esa sería mi evidencia aceptable. Mira, yo te quiero contratar, pero con que tú puedas atenderme 5 mesas al mismo tiempo, para mí es suficiente. Porque claro, yo sé que más o menos siempre van a haber 5 mesas ocupadas. De repente un día, extraordinariamente hay 7, y claro, la persona
ante esta nueva situación desafiante va a tener un desempeño inferior a lo esperado porque no tiene los desempeños esperados para ello. Por eso es que es importante definir cuál es la evidencia aceptable para mi estudiante. O sea, yo le voy a pedir a un niño de inicial que elabore un texto argumentativo, que lo escriba. No, esa no va a ser mi evidencia aceptable, ¿no es cierto? A eso me refiero. Entonces, después que ya yo tengo claro qué competencia quiero desarrollar y a qué nivel, y que ya tengo claro cuál es mi evidencia aceptable, cuál es mi producción aceptable, el tercer paso, ya el último, es diseñar la experiencia del aprendizaje. O sea, establecer cuál es la secuencia pedagógica que voy a desarrollar, cuál es el enfoque pedagógico que voy a desarrollar, cómo voy a enfrentar la clase desde el enfoque pedagógico del área y finalmente cuál es el enfoque pedagógico del proceso de enseñanza que voy a desarrollar con mis estudiantes. Si yo estoy a puertas de aprobar una resolución que la necesitamos hace muchos años, y estoy a puertas de aprobar una resolución sobre evaluación de competencias, yo le pido al ministerio y a todos los gerentes, todas las personas los decisores en educación, recuerden que no podemos hablar de evaluación sin planificación curricular. Por tanto, una norma sobre evaluación de competencias necesariamente tiene que considerar cuáles son los lineamientos de planificación curricular que debe considerarse para poder implementar una evaluación de competencias. Como por ejemplo, ¿dónde voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Con qué instrumento o instrumentos voy a evaluar? ¿Cuáles son las técnicas, la técnica o las técnicas que voy a considerar? ¿Y en qué momento debo hacer cada cosa? Y no se trata de presentarle al maestro un instructivo. Se trata de que la norma establezca de manera clara cómo se relaciona la evaluación de la competencia con la planificación del aprendizaje. De la misma manera que el Currículum Nacional, cuando salió publicado y aprobado por resolución ministerial 281 del 2016, planteaba dentro de su razón de ser un capítulo dedicado a la evaluación de competencias. Entonces, mi llamado a todos los decisores en la educación es que antes de pretender sacar una norma al país, intenten pensar si esa norma no debería estar alineada al currículo nacional con el que ya estamos trabajando desde hace 2 años, casi 3. Es una reflexión relacionada con cómo nosotros nos desenvolvemos para plantear retos de evaluación al profesor. Otro de los temas que a mí me chocan bastante, ¿no?, en las normas sobre evaluación es la ausencia transversal. Es un concepto personal, yo lo llamo así, la ausencia transversal, donde no vemos de ninguna manera que existan pautas claras sobre cómo desarrollar las competencias transversales en el currículo. Muy específicamente la competencia de metacognición. El maestro peruano todavía sigue en esa lógica anterior de que la metacognición es ir más allá de los conocimientos adquiridos y preguntarle al alumno al finalizar de la clase qué aprendí, cómo aprendí, para qué aprendí. En el concepto que plantea el currículo, esta competencia de gestión de los aprendizajes de manera autónoma no se desarrolla al final de la clase, se desarrolla desde el inicio, desde el momento en que el alumno define sus metas de aprendizaje, desde el momento en que el alumno propone un conjunto de acciones estratégicas para lograr esas metas de aprendizaje, desde el momento en que el alumno durante el proceso y al final de la clase monitorea y ajusta su desempeño. Entonces, si vamos a pretender que el maestro peruano necesita una norma para la evaluación, lo primero que necesitamos es que esta norma pues nos diga cómo vamos a evaluar las competencias transversales, específicamente cómo vamos a considerar la competencia de metacognición dentro del proceso de planificación de la clase.
Aquí hay dos ideas importantes, ¿no? La primera es esta relación que hay con la planificación. Yo tengo que planificar competencias transversales, dime cómo las inserto en mi planificación. Y hay una segunda idea que todavía no ha quedado suficientemente clara por el ministerio y que cualquier norma de evaluación a la que se refieran las autoridades tiene que clarificar. Y es que no tenemos claridad sobre cuántos desempeños hay que evaluar y que hay que enseñar en cada proceso de aprendizaje. O sea, a mí me queda claro, como consultor en evaluación, que yo debo proponer que los profesores evalúen todos los desempeños de la competencia. Y claro, eso significará que la clase dura unas 5 o 6 o 7 encuentros. Porque claro, evidentemente en un día, en una clase que dura 90 minutos, el profesor no va a poder desarrollar, el alumno no va a poder desarrollar todos los desempeños. Para mí está claro. Pero entonces la clase no puede durar 90 minutos. Pero eso el ministerio no lo ha aclarado y debería. Porque un proceso de planificación de aprendizajes por competencias significa respetar que el profesor tiene que enfrentarse a un horario que está establecido para una enseñanza de contenidos. Tiene que respetar que la gestión de la escuela en su totalidad está centrada alrededor del enfoque de contenidos, de enseñanza de los contenidos. Y por ejemplo, una profesora el otro día me comentaba de que ella estaba trabajando un proyecto en su colegio. Dicho sea de paso, en su colegio quieren trabajar por proyectos, estaban trabajando por proyectos, y cuando la profesora estaba dando clases, pasaba una autoridad y decía: estás dando una clase de comunicación, pero en el horario te toca matemática. Y le mandaban su memorándum. Porque la profesora había decidido en un momento determinado priorizar un determinado tiempo para desarrollar su proyecto en comunicación y posponer el tiempo de matemática para otro momento. Claro, esto deja espacio pues a lo que no podemos planificar, me queda claro. Pero el espacio tiene que partir de confiar en que los maestros lo pueden hacer bien. Y el principal error que tiene la autoridad ministerial del sector educación es que no confía en sus maestros. Yo estoy consciente de que no todos los maestros tienen las competencias desarrolladas, pero sí soy muy consciente de que cuando un maestro es desafiado a hacer las cosas bien, las hace. Y el Ministerio de Educación no respeta a sus maestros. Y por tanto, cuando sacó el currículum nacional, no le puso las pautas sobre las mesas para que el maestro, desde su experiencia pedagógica, pudiera desarrollar el currículo con libertad. Yo he tenido muchos talleres donde he podido explicarle a los maestros, y algunos no entienden porque es un cambio fuerte, pero me he encontrado algunos que han trabajado por competencias, trabajan por competencias muy bien y técnicamente no necesitaban más que algunas aclaraciones muy puntuales. Las rutas de aprendizaje fue un instrumento muy bueno. Los maestros adoraban ese instrumento. Eran muy largos y eran demasiados y agobiaban, pero eran muy buenos. Ahora el ministerio tiene un reto adicional, que es proponer una norma de evaluación. Pero para proponerla, señores del ministerio, no pueden dejar vacíos. No pueden dejar cosas que estén en el aire, porque si desde el año 2005 estamos proponiendo desarrollar una evaluación por competencias, esta es la oportunidad que tenemos para que no queden ninguno de los vacíos que voy a estar comentando en el taller de hoy día, en el webinar de hoy día. Y uno de ellos pues son las competencias transversales. No existe nada de cómo trabajarlo en la planificación, no existe nada de cómo incorporarlo en la clase, no existe nada sobre qué cantidad de competencias o desempeños voy a evaluar, y no existe nada sobre cómo voy a incorporar un cambio en la metacognición dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya que estamos hablando de ausencias transversales, es importante también hablar de los enfoques transversales. No existe en este momento, ni en el currículo, ni en ningún documento, cuál es la recomendación, cuál es la propuesta que tiene el ministerio para trabajar los enfoques transversales en el currículo. De alguna manera, esto se ha detenido a partir de la demanda, que no voy a analizar si es justo o no,
del colectivo Padres en Acción sobre el tema del enfoque de género. ¿De acuerdo? Pero el punto no radica ahí. El punto radica en que los otros enfoques con otros valores, con otros elementos, ¿dónde son trabajados? ¿Cómo son trabajados? ¿Cómo son evaluados? ¿Cómo son retroalimentados? Porque si no evaluamos, no lo enseñamos, y si no lo enseñamos es letra muerta. Entonces, aquí hay un elemento más que el ministerio tiene que atender dentro de la propuesta de evaluación de competencias en la nueva norma de evaluación. En resumen, existen 3 enfoques hoy que son los más conocidos sobre la evaluación de competencias. Nos referimos a la evaluación auténtica, a la evaluación cualitativa y a la evaluación formativa. La menos conocida de estos 3 enfoques es la evaluación auténtica, porque no existe todavía una intencionalidad clara del ministerio para impulsarla. Y claro, tú sabes que tienes una competencia creada no cuando en el aula el profesor te pide que realices un ejercicio de cálculo de porcentaje, sino cuando tú estás frente a una persona a la que estás comprando, digamos, tienes tu tarjeta en la mano, débito, en este caso crédito, y dices, quiero comprarme este televisor. Y en el momento en que la persona que te atiende te pregunta, directo o en cuotas, tú estás tomando una decisión que para decidirla has tenido en consideración en cuántas cuotas vas a poder dividir tu gasto, cuál es tu tasa de interés, y esto tiene que ver con matemática, pero también tiene que ver con gestionar responsablemente los recursos económicos. Tiene que ver con tu gestión de tu presupuesto, y eso vuelve al área de matemática. Y tiene que ver con la forma en que te comunicas con esta persona dentro de un sistema financiero determinado. Entonces, cuando tú le pides a una persona que tome una decisión sobre cuánto dinero se va a gastar, cuál es la tasa que va a pagar, si paga salario mínimo, o sea, si paga el pago mínimo o el pago total de la tarjeta, si adelanta cuotas, si maneja o no maneja cuotas para pagar sus productos que se compra por crédito, la persona está ejerciendo o demostrando ciertas competencias en una situación real. Eso es evaluación auténtica. Cuando proponemos que nuestros estudiantes se evalúen en un contexto muy parecido al de la vida real o incluso el de la vida real. Y claro, eso es un poco complicado porque demandará del sistema educativo un conjunto de cuestiones que no necesariamente el ministerio está, digamos, listo para proponer. De acuerdo, dejemos afuera el tema de la evaluación auténtica porque no está declarada en el currículo. Vamos a ver que hay otros 2 enfoques que sí están en el currículo y que debemos atender. El primero de ellos es el enfoque formativo. El profesor Miguel Ángel Santos Guerra nos plantea esta frase que a mí me encanta, ¿no? En las escuelas ocurre un fenómeno paradójico. Es donde se evalúa con más frecuencia y es donde se cambia con menos rapidez. ¿Por qué la escuela no cambia? Y la respuesta es simple. La escuela no cambia porque, aunque evaluamos frecuentemente, los resultados de la evaluación no tienen una correlación directa hacia los desempeños de los estudiantes ni hacia la práctica pedagógica del maestro. Dicho de otra manera, cuando termina la clase, el maestro no tiene claro qué cosa tiene que ajustar en su práctica para poder desarrollar mejor sus aprendizajes en próximos escenarios educativos. No lo tiene claro. ¿Y por qué? Porque no hay un espacio de reflexión para esto. Les comento que ya hay establecidas en el país estrategias para que los profesores reflexionen sobre sus aprendizajes, como por ejemplo el día de reflexión. Pero este día de reflexión no va a tener un éxito dentro del sistema educativo hasta que el maestro no se convierta en un investigador. Hasta que el maestro no entienda que su chamba no solo es pararse delante de un aula a transmitir contenidos o a evaluar a los estudiantes, sino también tiene un compromiso con pensar por qué sus estudiantes no aprenden y plantearse una hipótesis
que puede ser aplicable a su contexto muy cercano de aula y plantee estrategias de solución y arribe a conclusiones que puedan ser replicadas en otros contextos. De esta manera, la evaluación va a convertirse en un espacio ideal para promover cambios no solo en el desempeño de los estudiantes, sino también en la práctica profesional. Siguiendo con esta misma lógica del enfoque formativo, pues en la resolución ministerial 281 tenemos por primera vez dentro del currículo la definición de que existen 4 niveles de logro que ya estaban planteados en la educación primaria, que se han interpretado numéricamente en la educación secundaria, pero que técnicamente se dividen en 4 niveles, ¿no? El primer nivel es cuando el alumno está en inicio, y cuando uno lee lo que dice el currículum, dice, bueno, es cuando el estudiante muestra un progreso mínimo. Y un progreso mínimo, de acuerdo a lo esperado, significa que el alumno tiene un desempeño o 2 desempeños del aprendizaje esperado. Y este desempeño mínimo, pues, significa que tiene 1 o 2 desempeños de los desempeños esperados para el grado. O todavía tiene los desempeños del grado anterior. Eso es completamente razonable, porque si el grado anterior, en una situación ideal, logró los desempeños esperados, esos desempeños esperados en este año son los desempeños con los que el alumno inicia. Tiene lógica. Luego, cuando revisamos el logro esperado, porque el inicio se relaciona con el logro esperado, pues el ministerio nos aclara diciéndonos que es cuando el estudiante evidencia el nivel esperado. O sea, el alumno tiene logro esperado cuando evidencia el nivel esperado. Ya está. Muy clarísimo. Muy clarísimo. Muy claro. ¿No? O sea, el alumno tiene A cuando tiene el logro esperado. Ya está. ¿Cuál es la nota máxima del grado? 20. Los maestros enseñan para que los alumnos logren la nota máxima del grado, que es 20. Si le hacemos un examen escrito a un alumno de 3 preguntas y el alumno hace las 3 preguntas excelentemente bien, que es lo que yo espero, el alumno tiene nota máxima 20. Pero si es lo que yo espero y es la nota máxima, pero es lo que yo espero, la nota máxima no es la A, que es el logro esperado. Revisen el concepto. Es cuando el estudiante evidencia el nivel esperado. Si yo le hago un examen a mis estudiantes y mis estudiantes logran el nivel esperado, entonces A equivale a 20. Pero, ¿y entonces qué cosa es el AD? Me preguntan los profesores. Y bueno, pues el currículum dice que AD es el logro destacado. Y cuando yo reviso la definición de logro destacado, pues dice que es cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado. O sea, cuando el alumno desarrolla todos los desempeños de este grado y al menos uno del grado siguiente, porque son los desempeños superiores a los esperados. Y los esperados son los de este año. Está clarísimo. Yo he propuesto en varios lugares, en varios talleres, que una rúbrica por competencia, vamos a revisarla, una rúbrica por competencia, pues debería ser considerada, ¿no?, de la siguiente manera. Ahí está. Una rúbrica por competencia debería ser de la siguiente manera. Si el alumno aquí en C demuestra que tiene el inicio, entonces el alumno acá en el C deberíamos colocar todos los desempeños del grado anterior. Si luego vamos a construir el A, la columna del A, deberíamos colocar acá todos los desempeños del logro esperado, o sea, los desempeños de este año. Y como son estados puros, así les llamo yo, ¿no? Son escalones puros, ¿se acuerdan de la escalera? Cuando el estudiante tiene todos los desempeños del grado anterior, está en inicio. Y cuando el estudiante tiene todos los desempeños
de este escalón, pues está en el logro esperado. Pero ¿qué pasa cuando el alumno levanta el pie en el proceso de levantarlo para ponerlo en el otro escalón? Ojo, no tiene el pie en este escalón, por tanto no está en inicio. Pero tampoco está en el otro escalón, que es el logro esperado. Está como que en proceso, ¿no es cierto? Y yo no entiendo por qué el concepto en proceso se entiende tan mal. En proceso significa que no has llegado a lo esperado, que te falta. Pero eso no tiene por qué ser malo. No tiene que ser comprendido feo. O sea, no tiene por qué ser comprendido de una manera fea. Yo entiendo que los maestros quizás lo entiendan así, pero no es más fácil decirle a los maestros, entiéndanlo con su valor real, a no tener que cambiarle el nombre para que los maestros no se confundan. ¿Hasta qué punto llega el ministerio diciendo de que para que los maestros no confundan el concepto, tiene que cambiarles de nombre? O sea, yo quiero conocer a una persona y para que no se lleve una mala impresión de mí, mejor me cambio el nombre. Y a partir de ahora me voy a llamar, no sé, Luis Alejandro. Hola, mucho gusto, a partir de ahora ya no me llamo Raúl, a partir de ahora me llamo Alejandro. Para que ustedes no se confundan quién soy yo. No es así. El maestro tenemos que confiar en el maestro y tenemos que darle la confianza de entender que si el C son los aprendizajes logrados en el inicio, el B son los aprendizajes logrados en proceso. Que significa que el alumno puede recién estar despegando de los desempeños de inicio o puede estar muy cerca a llegar a los desempeños de proceso. Pero no hay que cambiarle el nombre para que los maestros no se confundan. No, eso me parece una arbitrariedad y un capricho. Y luego, si vamos a mirar nuestra rúbrica, observemos que en la columna B, en proceso, yo no he colocado ningún elemento. ¿Y por qué? Porque se supone que si el alumno tiene todos los desempeños del grado anterior, está en C, y si tiene todos los desempeños del grado actual, está en B, pero si tiene algunos de un lado y algunos del otro, pues está en B, ¿no? Está en proceso. Entonces, podríamos rajarnos las vestiduras y decir, no, pero el padre de familia no lo va a entender. ¿Y por qué no intentamos explicar antes de cambiarnos el nombre? O sea, ¿por qué es más fácil cambiar de nombre que comunicarse con las personas que necesitan aclaración sobre el tema? ¿Eso no es una postura de irrespeto al padre de familia? ¿De irrespeto a nuestros niños que ya entienden la escala? Bueno, tomato. O sea, podemos ponerle el nombre que deseemos, pero lo que sí no podemos hacer es romper esta lógica que está planteada en el currículo, que es bien clara, o sea, esta lógica es bien clara. Cuando los alumnos tienen los desempeños AD, es cuando evidencian, mírenlo acá, evidencian un nivel superior a lo esperado. Y cuando los alumnos tienen el logro esperado es cuando evidencian el nivel esperado. Eso tiene toda la lógica del mundo. Tiene toda la lógica del mundo. Lo que no tiene lógica es que quieren cambiar el nombre y además quieren desestandarizar el proceso de evaluación, que es lo que está pasando. Les voy a poner ejemplos muy claros que no están reconocidos en la norma actual y que deberían. Esta parte de mi exposición yo la voy a llamar la ley y el desorden. Por ejemplo, se plantea que los estudiantes en el primer bimestre no pueden ser evaluados como AD. Pensemos un rato sobre esto. Pensemos que un alumno monta bicicleta. Sabe montar bicicleta. Sus papás, desde que era niño, lo llevaron a campeonar montando bicicleta. Llega el niño el primer día a clase y el maestro le dice, hoy vamos a enseñar a montarnos en la bicicleta. Y el niño se monta en la bicicleta y llega hasta el final. ¿Qué desempeño tiene este niño? ¿A? O sea, le voy a bajar la nota al alumno porque la norma dice que no puedo ponerle AD en el primer bimestre. Y claro, la norma quizás no lo dice de esa manera tan explícita, pero se sobreentiende que si el alumno en el primer bimestre tiene AD, lo lógico es que en el progreso del año
el alumno no baje su desempeño. Pues no va a bajar. No, pero si le ponemos a D, después no le puedo poner una nota más baja. No, claro que no. No le podemos poner una nota más baja. Pero si el alumno AD tiene AD en el primer bimestre, no tiene sentido que después en el segundo bimestre baje. Lo que sí tiene sentido es que si nosotros le hacemos un buen acompañamiento a ese niño, considerando los niveles de progreso que están definidos en el currículo, en el primer bimestre tiene AD, pero a ese primer bimestre le damos retroalimentación para que convierta los desempeños alcanzados en un desempeño superior. O por último, exoneremos al alumno de esa clase porque tiene los desempeños esperados y démosle el tiempo para que pueda leer, démosle el tiempo para que pueda jugar, démosle el tiempo para que pueda profundizar en otros escenarios dentro de la escuela. Porque la escuela no es una prisión donde los alumnos están encerrados en un aula. La escuela del siglo XXI tiene que ser tan flexibles como alumnos tenga. Porque si no, no estamos respetando el interés superior del niño. No estamos respetando sus individualidades, sus potencialidades. Ustedes se imaginan que yo postule a una escuela de enseñanza del inglés y cuando yo ingreso, me hacen mi examen de ubicación y yo tengo el inglés avanzado y me digan, como no puedes estar avanzado en esta escuela, empieza por el inicio y me mandan al nivel inicial. O sea, yo tengo que pasar un año de inicio, un año de intermedio para poder recién llegar a mi grado que es el avanzado. Eso no tiene ningún tipo de lógica y no se sustenta en ninguna teoría pedagógica. Así que yo invito a las personas que tienen que decidir sobre el currículo que piensen un poco de qué manera implementan desde la norma alguna estrategia para que si el alumno tiene AD en el primer bimestre, ningún maestro cometa el terrible error de bajarle el nivel porque no se puede. Más bien hay que crear estrategias, hay que crear mecanismos dentro de la institución educativa para que ese alumno pueda seguir desarrollando sus competencias. Podría ser, quién sabe, establecer aulas por niveles de logro. Bueno, los alumnos que están en inicio están acá, los que están en proceso están acá, y cuando termines de demostrar, o sea, si tú estás en inicio y terminas de demostrar que estás en proceso, pues pasas a la otra aula, como ocurre en una escuela de idiomas. No sé si eso sea si eso sea razonable dentro del enfoque inclusivo que por otro lado estamos tratando de promover. Pero está claro que la manera de evaluar estableciendo que un alumno que tiene un nivel desarrollado no lo tiene, sino que le damos A, no respeta ni a lo que el alumno ha desarrollado, ni respeta tampoco al maestro que tiene que ponerle una nota sabiendo que su alumno no tiene el desempeño A, sino que tiene el desempeño AD. El otro elemento que la norma no aclara, y me estoy refiriendo a la resolución ministerial 234 del 2005, se refiere a que los estudiantes de nivel inicial no pueden tener evaluación AD. Y eso para mí es un despropósito. Por una razón muy simple. Cuando tú tienes un alumno en el aula y tienes claro que el AD significa desempeños más allá de lo esperado, y un alumno de nivel inicial te habla como si tuviera, o sea, un alumno de 4 años te habla como si tuviera 5, o un alumno de 5 te habla como si estuviera en primer grado, y los profesores de inicial que vean este video van a poder dar fe de lo que estoy diciendo. ¿Cómo es posible que yo no le puedo poner AD a ese niño si está hablando a un nivel superior a lo esperado? La norma anterior no aclara esto. Y en esa misma lógica, esta norma que debe salir debería considerar este tipo de realidad. Vamos a ver además que recientemente el ministro Daniel Alfaro y específicamente la viceministra han salido a la televisión a hablar sobre una supuesta escala de logro, o sea, una supuesta escala de evaluación que es contraria al enfoque de competencias. Y lo digo con mucha pena porque, como he dicho en los últimos talleres que he desarrollado sobre este tema, los profesores me preguntan, ¿qué opinas tú sobre la opinión del ministro? Y mi primera opinión es que yo no conozco en el país, de repente como yo soy peruano, como no soy peruano, de repente tengo, digamos,
me falta historia, ¿no? Pero yo no recuerdo que ningún ministro, ningún congresista, ninguna autoridad adelanta un criterio sobre la base de una norma, una directiva, una resolución que no existe. Y me da pena decirlo porque yo escucho en la televisión cómo los congresistas dicen: no puedo adelantar opinión, no podría yo. Y eso me parece una actitud súper coherente con generar espacios para el diálogo antes que proponer un debate a nivel nacional sobre un elemento que parece una arbitrariedad, que parece algo sacado de un sombrero. ¿No es mucho más fácil publicar un documento de trabajo para que todos los profesores del país puedan dar su opinión de una manera democrática? No me parece bien la actitud de proponer una escala que es contraria a la tradición curricular en el país. Y esta escala, bueno, pues no tendría más rollo que el tema del cambio del nombre, ¿no? O sea, el logro inicio, ¿no? Aprendizaje en inicio, ahora se llamaría el logro inicial, que básicamente el concepto pues estaría muy cercano. El logro básico, pues le cambiaríamos el nombre para lo que antes se llamaba aprendizaje en proceso. Lo que sí estaría como que contrariando al enfoque de competencias es que el logro satisfactorio ya no lo estaría definiendo el ministerio como el conjunto de desempeños esperados para este año, sino que lo estaría configurando como la mayoría de los desempeños esperados para este año. Y ahí sí están desestandarizando la evaluación. Porque si tú dices que un logro satisfactorio, que es el logro esperado, ¿no? El equivalente de lo esperado, no es los 5 desempeños declarados, sino solamente 4 o 3, ¿qué pasa con esos 2 que el alumno no logra? O que no tiene obligación de lograr para tener A. ¿De qué estamos hablando en realidad? Estamos hablando de que al bajarle el nivel de logro a los estudiantes, de que tienen que lograr todos los desempeños esperados, pues ahora no hay que lograrlos todos, sino la mayoría. Y de la misma manera el profesor no tiene que enfocarse en que los alumnos logren todos los desempeños, sino solo algunos, la mayoría. Y esto no tendría mayor implicación si es que cuando miramos la definición del logro muy satisfactorio, se convierte el logro muy satisfactorio, la definición que propone el ministerio, es que el logro muy satisfactorio es igual a la totalidad de los desempeños esperados en este año. O sea, técnicamente hablando, lo que el ministerio ha propuesto, lo que el ministro ha propuesto, es que el AD ahora sea equivalente al A. O sea, el LMS, ¿no? El logro muy satisfactorio, sea equivalente al A que teníamos ahora, que tenemos ahora, que es la norma aprobada. Y el A, que es el logro satisfactorio, es un punto medio entre entre el aprendizaje en proceso que tenemos ahora y el aprendizaje en logro básico que vamos a tener. O sea, que es un despropósito total. Porque entonces, al decir que el AD de ahora es demasiado alto, lo que están haciendo es que el LMS equivalga al A, y el A nuestro, el que está ahora, ya no es, o sea, el A de ahora es el LMS, y el B de ahora es igual a 2 estados: el LS, logro satisfactorio de ahora, y el logro básico de ahora. Y cuando digo ahora, lo digo con pena, no existe un ahora, maestros. No existe una norma, no existe una directiva, no existe una resolución, no existe ningún documento oficial sobre el cual yo debería pronunciarme, porque no está. Entonces, no sé si está bien que el ministro haya dicho esto, pero para mí está claro que no hay claridad en el ministerio sobre el enfoque formativo, porque al tú bajarle el nivel del A a convertirlo en LMS, estás diciendo que no hay relación en un nivel de la escalera, ¿se acuerdan? No hay relación entre el escalón anterior y el escalón subsiguiente. Y eso rompe la lógica de progreso que está establecida en los mapas de progreso. El otro elemento
que a mi parecer está, ¿no? Que a mi parecer está desconfigurando la evaluación, pero ya no en el aspecto formativo, sino en el aspecto cualitativo, es en la afiliación de que cada cualidad, logro inicial, logro básico, logro satisfactorio y logro muy satisfactorio, tiene un puntaje de, o sea, tiene un valor que va desde 1 hasta 4 puntos. Entonces el profesor de secundaria ya no tiene que evaluar con letras, que tampoco evaluamos con letras. La propuesta es que se evalúe con cualidades. Pero entonces el profesor no tiene que evaluar con cualidades. Con evaluar con número y dividir entre 5, ya está. Si el alumno tiene 20, entre 5 tiene 4, AD. Ya está. Logro muy satisfactorio, ya está. O sea, entonces, ¿para qué le estamos pidiendo al profesor de secundaria que evalúe con letras? ¿Por qué mejor no le pedimos que lo evalúe con números y que ponga el puntaje en el CIAGIE y que el CIAGIE haga la conversión automática? Le hemos dicho al profesor de primaria durante años que no evalúe con números. En algunos colegios hacen eso, evalúan con números y luego convierten. Y ahora le estamos dando la escala de conversión. O sea, en vez de avanzar en relación al enfoque cualitativo, esta escala, donde el LMS equivale a 4 y el LS equivale a 3, es un despropósito total. No solamente rompe el enfoque progresivo, el enfoque formativo de la evaluación, sino que además contrapone el enfoque cualitativo dentro de la evaluación. Ya el profesor no estaría evaluando letras, sino estaría evaluando números que equivalen a letras. Perdón, letras que equivalen a números. Y eso se llaman variables. Y si se llaman variables, ¿por qué entonces le ponemos siglas que tienen 3 siglas? ¿No? Siglas con 3 elementos. LMS. ¿Por qué mejor no le ponemos, no sé, X? Entonces el alumno tiene nivel X, y luego tiene nivel Y, y luego tiene nivel Z. Ya está. Porque la escala no se refiere a una letra. Tú no le das una letra al alumno. Tú le das o reconoces en el alumno un determinado nivel de logro que simbolizas con esa letra. Esa letra simboliza que tú estás en el primero, en el segundo o en el tercer escalón, de acuerdo a tus desempeños, de acuerdo a tus evidencias. Si revisamos esta misma lógica dentro de la propuesta del aprendizaje formativo, en el primer momento del proceso, pues hay que compartir con los estudiantes sus metas de aprendizaje, identificando hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr en nuestros estudiantes, cuáles son los criterios de logro que necesitamos tener nosotros como maestros, pero también nuestros alumnos, para luego establecer un espacio donde recolectamos la evidencia de nuestros estudiantes, interpretamos esa evidencia y le ofrecemos una cualidad. Estás en inicio, en proceso, en logro esperado o en logro destacado. Y a partir de esa identificación, pues podemos saber si existe o no existe una brecha de aprendizaje. Esa lógica responde a lo que llamamos el enfoque, a la etapa que llamamos hacia dónde vamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y en dónde estamos, el maestro tiene que recolectar evidencia, interpretar esa evidencia y lograr, interpretar la evidencia e identificar cuál es la brecha de aprendizaje, cuál es el nivel que hay entre el aprendizaje esperado por el alumno y el aprendizaje real obtenido. Y en esa brecha, el maestro tiene que brindar una retroalimentación. Dicho sea de paso, el ministerio tiene que ofrecer pautas claras de cómo entender los desempeños para que el maestro pueda entender cómo hacer esa retroalimentación. Porque no se trata de que le digas al maestro retroalimente y ya. Tienes que dar pautas, tienes que dar criterios, tienes que dar elementos que permitan al maestro identificar cómo realiza ese
proceso. Luego venimos a la etapa del cómo continuamos avanzando. Y en esa etapa, pues se retroalimenta, a partir de esta identificación de brechas, se retroalimenta a los estudiantes y se ajustan los procesos de enseñanza, que es lo que les decía al inicio. Y por eso es que esta flechita azul y esta amarilla constituyen el ciclo de retroalimentación de la evaluación formativa. Y eso la norma tiene que dejarlo bien claro. Pero tiene que dejar mucho más claro que esta retroalimentación que está acá, que esta interpretación de la evidencia, que esta identificación de brechas, que esta retroalimentación del aprendizaje no es arbitrario. Tiene que responder a la enseñanza de competencias. Dicho de otra manera, tiene que responder a los desempeños que le evaluamos a los estudiantes. El maestro tiene que tener claro que no enseña por enseñar, sino que enseña para que los desempeños se logren. Y por tanto, si tiene que dar una recomendación de mejora, esta recomendación tiene que darse sobre los desempeños. El alumno no cumplió con los aprendizajes esperados a lo largo del año. Lo mandamos a reforzamiento. Tiene que quedar claro que el reforzamiento tiene que ser sobre los desempeños esperados para el grado. Hay talleres de libre disponibilidad en el colegio. Perfecto. Los talleres de libre disponibilidad tienen que estar alineados a los desempeños esperados. Hay actividades extracurriculares en el colegio. Visitas de estudio, análisis. Perfecto. Tienen que estar alineados a los desempeños esperados por los estudiantes. No podemos pensar la gestión de la escuela si seguimos pensando que existe una brecha que no cerramos. Y esa brecha se refiere a la capacidad que tenemos como maestros para ajustar nuestra enseñanza y para retroalimentar a los estudiantes. Estas reflexiones, entre otras, están contenidas en la esencia de la evaluación formativa. Yo les invito a revisar este ciclo de evaluación formativa y muy especialmente a mirar modelos de evaluación que nos sirvan para evaluar realmente competencias, no exactamente las evaluaciones censales. Las evaluaciones censales evalúan algunos desempeños aislados, no necesariamente relacionados entre sí, por lo tanto no son un buen ejemplo de que están evaluando competencias. Las pruebas PISA tampoco. No obstante, en las pruebas censales y en las pruebas internacionales existen muy buenas pistas que nos pueden ofrecer pautas para desarrollar una evaluación en el aula que respete el desempeño real de nuestro estudiante y respete la manera en que cerramos la brecha entre su aprendizaje real, o sea, lo que realmente sabe, y lo que debería aprender, sea donde esté, o sea, donde quiera que se encuentre ese estándar. Si esto es lo que el alumno debe aprender para este grado y este es el grado real de desarrollo, pues esta brecha hay que reducirla. Y para ello, la única manera es a través de la retroalimentación al estudiante y de ajustar nuestros procesos de evaluación. Este es el enfoque formativo que no vemos en el Ministerio de Educación. Yo invito a los profesores que nos están acompañando a que a continuación realicen la evaluación que les vamos a compartir, y que esa evaluación pues les sirva no solamente para reforzar los aprendizajes obtenidos, sino también para demostrar, o sea, para obtener la certificación que les estábamos anunciando al inicio de este webinar. Recordamos que en este contexto de desarrollo profesional, pues vamos a estar trabajando a lo largo del año los webinars orientados a comprender aún más el currículum nacional. Y claro, íbamos a trabajar hoy día la competencia de oralidad, pero hemos tenido que reprogramarla porque nuestro ministro Daniel Alfaro ha salido a la televisión nacional a proponer esta nueva escala sin ningún tipo de sustento normativo, sin ningún tipo de sustento
de ninguna norma, de ninguna directiva. Entonces agradezco las opiniones recibidas por muchos profesores. Agradezco para que me invitaran a cambiar este tema, para poner uno pues de más actualidad, y creo que la Escuela de Dirección como empresa pues está valorando justamente esa retroalimentación que hemos recibido de parte de los profesores. También valoro muy personalmente en el proceso de planificar este webinar, valoro muchísimo las opiniones recibidas de múltiples autoridades, entre ellas el profesor y un profesor que admiro muchísimo, que es el profesor Idel Wexler, que ha sido ministro de Educación y que ha sido viceministro de Gestión Pedagógica en muchos periodos, y por tanto su sabiduría para mí fue muy esclarecedora. Le agradezco también a las publicaciones que he podido leer del profesor León Trachtenberg, del mismo Idel Wexler y de la ex ministra Marilú Martens. El ministro o exministro Jaime Saavedra, bueno, no me ha respondido directamente, pero ha publicado algunas cosas en su Twitter que me parecen esclarecedoras, así que les invito a que ingresen al Twitter y busquen las publicaciones del ministro, bueno, para poder identificar un poco entre líneas qué posición tiene sobre esta propuesta del ministro Daniel Alfaro, al que le mando un cálido saludo y le deseo los mejores éxitos en su gestión, pero haciéndole saber que nosotros como maestros necesitamos una evaluación, o sea, una norma de evaluación coherente con el enfoque de competencias. Porque si bien yo reconozco que al inicio los profesores reclamaban un poco por el cambio, creo que están valorando ahora que enseñar por competencias no es enseñar menos contenido y no es enseñar con menor nivel. Por el contrario, es lograr desempeños cada vez más grandes en nuestros estudiantes para que puedan comprender el mundo en el que viven, en el aspecto ciudadano, en el aspecto social, en el aspecto histórico, en el aspecto de indagación, en el aspecto emprendedor, y para que puedan, a partir de esa comprensión, puedan transformarlo de una mejor manera. Con esto me despido. Quizás les doy la oportunidad de compartir algunos saludos. Voy a, como siempre hago al final, voy a saludar a la profesora, a los profesores, a ver, desde el inicio, la profesora Lisbeth Hilarios, el profesor Guillermo Zapata desde Piura, que nos está saludando, la profesora Marlene Loaiza desde un colegio de educación inicial, está en San Juan del Lurigancho, presente, gracias por estar acá. La profesora Rosana Chincha León, que bueno, ahí nos dice por fin. Bueno, ha sido un poquito complejo, ya el próximo webinar ya no va a ser tan complicado, ¿no? La profesora Gretna Llanos, la profesora Marta Puchuri, les mando un cálido abrazo a todos desde acá, desde la Escuela de Dirección y Gestión. La profesora Carolina Zapata, asesora de SM en lo que se refiere a lo que es educación musical, en la educación inicial. Irma Claudia, muchas gracias por estar. La profesora Flor de María, que ya estuvo en el webinar anterior. La profesora la profesora Ketty, perdón, del Colegio Santa María Trinidad, gracias por estar, Ketty. La profesora nos pregunta, y en el caso de inglés, bueno, el caso de inglés es un caso particular, es un caso bien peculiar, porque los libros de inglés están alineados a un estándar internacional, y nosotros en el inglés tenemos desempeños y tenemos estándares. Entonces es bien curioso, porque yo hubiera esperado del ministerio que estos estándares del currículum nacional estuvieran alineados a la propuesta de los estándares y de los exámenes internacionales. No están. La buena noticia es que en algunos casos están por debajo, pero en la mayoría de los casos los desempeños están por encima. Entonces creo que hay que ir buscando la forma de conjugar ambas prácticas, ¿no? La práctica curricular peruana con esta práctica de los exámenes internacionales. Tenemos también a la profesora Jessica Lorena del colegio FAP. Gracias, Marta, también a ti por seguirnos, por estar presente. La profesora Rocío Bustamante, la profesora Rudy, gracias, profesora, por su opinión. Sí, pues Jessica, me parece que las rutas de aprendizaje pues eran básicas, ¿no? Para poder entender mucho más cómo desarrollar procesos de aprendizaje.
Tenemos también al profesor Pablo Fernando, Marley Moncar, Elizabeth Segarra, profesor Freddy Chávez desde Huaraz. ¿Cómo anda Huaraz, Freddy? Cuéntame, ¿qué novedades? Muchas gracias, Marley, por tus opiniones. Bueno, gracias a todos en realidad. El profesor Roger nos está saludando desde el colegio Abrams School. Abrams. Roger, no veo bien tu colegio. Creo que no está, que en el corrector no ha salido bien. Bueno, pues hemos estado con una afluencia de profesores bastante significativa. Hoy día hemos llegado a topes de 80 profesores. Ahorita estamos 45 conectados. Los invito a que le den like a nuestra página de Facebook en Escuela de Dirección y Gestión, a que nos busquen en la página web www.edg.edu.p, donde van a tener acceso al calendario de los webinars, donde van a tener acceso también a los cursos virtuales que estamos proponiendo. Y bueno, les estoy dejando acá la evaluación para que puedan acceder a su constancia de participación por 10 horas pedagógicas y vayan acumulando, porque al final del año vamos a convalidar estas horas por cursos de formación, por un certificado válido para escalafón docente. Por favor, compartan este video en sus perfiles. Me parece que he abordado algunos elementos importantes de la evaluación de competencias, desde los enfoques hasta este último comentario que nos ha quitado el sueño a algunos con esta propuesta digamos, poco pensada desde el Ministerio de Educación. Bueno, que ojalá que esto sea para bien y que ojalá que el Ministerio nos encamine hacia un país mejor, porque nos lo merecemos y porque además lo necesitamos. Y creo que en ese sentido la evaluación de competencias nos podría ayudar mucho y creo que nos podría encaminar hacia el país que estamos construyendo. Dicho esto, profesores, yo me despido, les agradezco su participación y nos veríamos en el próximo webinar, que sería este miércoles, no, sino el otro más arriba, no recuerdo el tema. Les voy a compartir acá mismo en los comentarios, les voy a compartir el tema para poder estar en comunicación. Muchas gracias y ojalá que estas enseñanzas que hemos estado compartiendo hoy día, estas experiencias, puedan ustedes replicarlas entre sus colegas y también entre los otros procesos de enseñanza que tenemos, entre todos los demás retos que tenemos a continuación en el año. Muchas gracias y me voy despidiendo.